periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes, Obreros y obreras de la cultura. aplausos y fracasos. Ahí están los artistas. Laburarte. Poniéndole a la vida el corazón. En Caput. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Laburarte, nuestro segundo de esta tercera temporada. Y acá con mucho material, en el programa del día de hoy vamos a estar hablando principalmente de Julio Cortázar. Vamos a realizar un homenaje a Julio Cortázar, el gran escritor, a 40 años de su fallecimiento, que se cumplieron el pasado 12 de febrero. Así que desde Laburarte, desde acá, desde este programa que es Laburarte, que nos dedicamos a la cultura, al arte en general, vamos a homenajearlo, vamos a estar hablando sobre su vida, sobre su obra, y vamos a leer también algunos de sus escritos. Tenemos, la verdad, un montón. Cuando estuvimos produciendo junto con Julieta Rivera López, que está acá al lado mío, y estábamos buscando porque queríamos leer alguno de sus cuentos, la verdad que no nos decidíamos, teníamos un montón porque, bueno, su obra es larguísima y no nos alcanzaría el programa para poder leer todos los cuentos o todos sus relatos que tanto nos gustan, pero bueno, hoy vamos a compartir con ustedes uno y tal vez más adelante en otros programas podemos compartir otros. Vamos a estar hablando al respecto con Gustavo Manzanal. Gustavo se va a incorporar a Laburarte como columnista de literatura, así que le vamos a dar la bienvenida en instantes con este tema, hablando sobre el homenaje a Cortázar, nada más ni nada menos. Así que en breve vamos a estar hablando con Gustavo, vamos a hablar de la biografía de Cortázar y vamos a estar también con Patricia Zangaro, la reconocida dramaturga argentina Patricia Zangaro, que va a estar hablando con nosotros sobre sus nuevas producciones, sobre lo que está haciendo en el quehacer teatral, que es mucho. Siempre en el teatro porteño siempre hay alguna obra de Patricia en algún teatro, así que es un honor estar hablando con ella. Hoy me acompaña, como siempre, Martín Loza en la operación técnica, Nico Chino Román también en la producción, Julieta Rivera López, como nombré recién, y mi nombre es Cecilia Milstein y voy a estar con ustedes, todo este gran equipo que cada vez están sumando más, hasta las 19 acá en Laburarte. Bienvenidos.
todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Aunque no nació ni murió en Argentina, residió poco más de 30 de los 69 años en que se extendió su vida. La ciudad de Buenos Aires fue uno de los territorios más entrañables para Julio Cortázar. Nació en Bélgica y murió en Francia, pero fue hijo de padres argentinos. Su familia se refugió en Suiza durante la Primera Guerra Mundial, hasta 1918, que regresan a Buenos Aires, y obtiene el título de maestro en 1932. Se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras, da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de Sonetos Presencia, de 1938, que publica bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por temas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. En 1951 comienza su exilio, residiendo principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario, de 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace popularmente conocido hasta la publicación de Rayuela en 1963, su obra maestra que refunda el género. Cortázar se destacó por sus misceláneas y por el género almanaque, en el que mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en La Vuelta al Día en 80 Mundos, de 1967, y Modelo para Armar, en 1968. Formó parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel queda reflejado su compromiso político, como así también en Queremos tanto a Glenda, escrito en 1984, donde recibe el premio Conex de honor en Argentina. Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo y los artículos Argentina, años de alambradas culturales. Son los artistas, equilibristas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Sus engaños bien
con la conducción de Cecilia Milstein, Laburarte por Radio Capó. Y ahora vamos a compartir con ustedes Continuidad de los Parques, uno de sus cuentos. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaban el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante. Lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre de sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose entre los árboles y setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si
si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vino hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantar. Y damos la bienvenida a Laburarte a Gustavo Manzanal. Él es profesor de literatura y a partir de hoy va a estar acompañándonos en una columna que se llama la columna literaria, ¿no? Podríamos decirle. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, querida Cecilia, ¿cómo te va? Encantado. Muchísimas gracias. Gracias a vos por contar con este espacio. No, gracias. Por favor, para mí es un honor. Gracias a vos, a Juli, a la autoridad de la radio, a todos. Bueno, muchas gracias. Hoy en tu comienzo con la columna, bueno, en primer lugar darte la bienvenida y bueno, hoy puntualmente estamos hablando de Cortázar, haciendo un homenaje con motivo de los 40 años de su fallecimiento. Entonces repasamos un poco su vida y su obra y sé que vos tenés mucho más para aportarnos. Bueno, porque es un hombre inabordable, pero Exacto. La verdad que sí, es muy agradable entrar en su vida y en su obra. Bueno, si querés comenzamos. Sí, cuando quieras. Tiempo hueco, barato, parte blanda donde guitarras se enredan en las piernas y mujeres sin rostro, sin senos ni pestañas, con el vientre de piedra lloran en los caminos. Ay, giro de los vientos, sin pájaros, sin hojas. Los perros boca arriba olfatean en vano un material desnudo, de fragancia y contento. Un aire sin perdices, sin tiempo, sin amigos. Una vida sin patria, un silencio de látigo que ni siquiera azota. Bueno, estos versos pertenecen al poeta Cortázar. ¿Sí? Qué lindo, hermoso. Y Juli representa para las letras de América un auténtico crisol. Es fundamentalmente conocido por sus calidades de narrador, pero descolló también en el teatro, en la poesía, en la documentación. Grabó discos con su voz, disertando y contando. El belga argentino-francés Chuela, ese inconmensurable plan novelístico que revoluciona el modelo de cantar, pero consiguió que se lo leyera en la escuela. A frasear son fundamentales durante la jornada de las aulas. Como si encima de su profundidad y su rendimiento tal, Hola, Gustavo. Estamos teniendo un problema técnico que se entrecorta la comunicación. Me dice Martín que puede que sea la señal. ¿Hola? ¿O se cortó la comunicación? ¿Está? ¿Nos escuchás, Gustavo? Porque nosotros no te estamos escuchando. Bueno, lo volvemos a llamar entonces a Gustavo.
Bueno, mientras lo volvemos a llamar a Gustavo, porque era muy interesante todo lo que nos estaba contando, pero bueno, hay un problemita técnico que nos impidió seguir escuchando, se cortó la comunicación. Ahora enseguida seguramente pueda estar con nosotros contándonos y aportándonos todo este material tan valioso que estuvo juntando, aunando para su primera participación en la columna. Así que un poema tan lindo que tiene relación. No, quería preguntarle también, desconocía, la verdad que me tomó por sorpresa el poema que leyó, que me pareció muy lindo, maravilloso, y quería preguntarle también y relacionarlo con el cuento que compartimos al inicio del programa, que se llama Continuidad de los Parques. Ahí lo están... No lo... Bueno, es una lástima, si no, continuamos. Igual, Cortázar da para más de un programa, como les contaba al principio, tanto por su producción como por lo que tengamos para aportar o hablar de él. Así que si no llegamos a poder contactarlo, porque lamentablemente... ¿Sí? ¿Está? Bueno, qué buena noticia. Bueno, ahí está nuevamente Gustavo para continuar con su columna. Hola, Gustavo, ¿me escuchás? Sí, Cecilia, no sé cuándo paré, pero supongo que el poema se escuchó, ¿verdad? Sí, hasta el poema se escuchó solamente. Y después empezó a entrecortar. Bueno, yo lo que decía es que estos versos pertenecen al poeta Cortázar. Al llamarlo poeta, bueno, tal vez para algunos puede resultar un poco de novedad, pero no, Julio representa para las letras de América, digo yo, un auténtico crisol, porque a pesar de que es fundamentalmente conocido por sus calidades de narrador, descolló en el teatro, en la poesía, en la documentación, grabó discos incluso con su voz, disertando, contando, bueno, en fin. Yo digo, el belga argentino-francés, por esa múltiple nacionalidad, es Rayuela, ¿no? Sí. Es inconmensurable plan novelístico que revoluciona el siglo XX, que incluye sus modelos para armar, pero pertenece además a los cuentos de Bestiario y de Octaedro, y a tantos otros libros de cuentística. Y yo decía también que consiguió que se lo leyera en la escuela, como sí. Él tiene un hermoso cuento que se llama Escuela de Noche, por parafrasear su relato digo, pero fundamentalmente de día, porque en las jornadas de secundario, en la mayoría de los establecimientos escolares, se lo ha leído. Como si encima de su profundidad y su atrevimiento experimental se valiera de una lengua dúctil para ser comprendida, disfrutada, como una lengua dócil y divertida. Y sí, su producción se puede considerar dócil, divertida, pero su metáfora y el simbolismo de sus textos, basta recordar, no sé, los famosos conejitos que le brotan de la boca al personaje, o el juego de las estatuas en Final del Juego, que lograron colarse entre lo amable para volverse una incisiva conexión con los asuntos del mundo y con la psicología de los actantes, de los personajes, ¿no? O sea, pergenió una obra de alta intelectualidad sin desviarse de jergas populares. Claro. Principalmente en el manejo magistral de los diálogos, ¿no? Exacto. Y bueno, también es de eso. Sí. No, y también sí, su compromiso con los derechos humanos, como por ejemplo en el libro Queremos tanto a Glenda, donde involucra investigaciones reales de lo que estaba pasando acá en la Argentina sobre la dictadura. Entonces, bueno, tenemos una vasta obra. Cuando hablamos de Cortázar no hablamos solamente de... Sí. Como bien decías, claro, como bien decías, exacto. Por ese ser multifacético, ¿no? En Deshoras está lleno de alusiones a la suerte de las naciones latinoamericanas, también se despliega como crítico, acordémonos de Argentina, años de alambradas culturales, ¿no? Un hombre muy sintomático. Y sí, en Queremos tanto a Glenda, o fascinando también con sus conversaciones, en Cortázar por Cortázar, en las correspondencias, que cubren ese inmenso periodo que va de 1937 a 1983, que hacen, digamos, que aportan a la literatura, pero que además tienen que ver con la comprensión de un país funcionando, ¿no? Y con todos los vaivenes que aún sigue teniendo. Yo me animo a decir, así lo he llamado, que es un auténtico autonauta de la cosmopista, como él tituló una de sus obras capitales. Pues significa eso
para mí un colosal derrotero que está destinado a los creadores en varios idiomas, varios lenguajes. Yo digo que le cabría, siguiéndolo en su vocación por el neologismo, el apelativo de literator, más que de escritor, ¿no? Escritura no basta para sus dotes, no alcanza. Es literatura pura, inmensa. ¿Me siguen, no? Sí, atentamente. Muy, muy interesante todo lo que nos estás aportando. Sus cuadernos, sus diarios. Generalmente sus diarios no son diarios personales, sino encubiertos en algún personaje que podríamos decir un testaferro, como André Fava en la novela El examen, ¿no? O sus bitácoras, o sus discursos, como el del oso, donde realmente él se encubre, digamos, a partir de la aparición de ese animal, sin desdeñar las cuantiosas traducciones de magnas obras, Robinson Crusoe de Defoe desde el inglés, o El inmoralista de André Gide del francés, o la calificadísima versión de las obras de Poe. Todo esto lo origen en una personalidad que bien podría servir de síntesis para desentrañar los secretos de la producción artística, que yo me animaría a enumerar de la siguiente manera: no hacer nada por hacer, no renunciar al usufructo de todos los instrumentos posibles para un acercamiento lo más fiel a los propios deseos e intereses, y concitar la atención de los demás con la plena convicción de que el marco de sentido constituye también la realidad y la modifica. Sí. No es simplemente un divertimento. Exacto. Por eso le hace decir a su Teseo, recuerdan en un diálogo con el rey Midas durante aquella monumental pieza teatral que se tituló Los Reyes, sí, que es sobre el mito de Minotauro, un Minotauro regional, pero a la vez universal, y mediante un decir que se funde a la teatralidad para dejarnos, además, para satisfacernos, la enseñanza de que no hay impedimentos, ¿no? Porque si uno a veces logra meterse en estas discusiones modernas sobre si el teatro es más acción que palabra, etcétera, etcétera, basta leer esa obra para darte cuenta que cuando hay mensaje, cuando hay proyecto de un porvenir que beba de sus propias fuentes, el lenguaje es infinito. Exacto. Le hace decir a Teseo: nunca sabrás cuánto se parece tu lenguaje a mi pensamiento. Serénate, rey. Imita a esa virgen que adhiere a la pared misteriosa y nos contempla con mirada incierta y blanda fuera del tiempo. Ve cómo coincide su túnica con la lejana réplica de aquellas columnas. Oh, armonía presente, instauración feliz de lo continuo. Lazos aéreos ciñen su doble fuga, y de su relación sutil adviene mi alegría. Serénate y apacigua tanto tráfico oscuro, mirando lo que dura, sostenido y claro en su ritmo meridiano. Esto le hace decir a un personaje en escena, ¿no? Cortázar estudió, como se sabe, en la Escuela Normal Mariano Acosta, ¿verdad? Sí. Formadora de docentes, y hoy en riesgo de extinción, al menos en exacto, lo que hace sí, lamentablemente, como tantas otras instituciones, sí. En los profesorados, ¿no? Sí. Tuvo controvertidos lances con las fuerzas políticas que devenían de un país donde lo injusto primaba, y que de pronto miró hacia lo colectivo y hacia una mirada tal vez al principio esquiva a los pregoneros de la espiritualidad y el placer sutil y diletante, pero sin embargo no dejó, como bien decías vos al comienzo, de enrolarse en las luchas contra los regímenes opresores, comprendiendo que no hay manera de forjar un suelo que no sea atendiendo las urgencias y los descuidos institucionalizados. Por eso Cuba, claro, tanta relación con Cuba, por eso Nicaragua, en el momento floreciente de Nicaragua, ¿no? Sí, y ese viaje también lo transformó mucho, cuando su estadía en Cuba. Tal cual. Por eso enfrentó a la censura, a la distorsión de valores, al afán de mortificación de las mayorías. Yo digo esto, se trataría de un hombre comprometido, ¿no? Como es la palabra que se suele utilizar, si con ese término bastara. Yo digo que fue, como clamaba Albert Camus, no sé si recuerdan en su recepción del premio Nobel que le otorgó el Establishment Mundial, Albert Camus decía que se debe ser un ser embarcado como él, como Cortázar, en la palabra, yendo con otros, embarcado en la ideología, discutiendo las maneras de mejorar en algo la realidad, embarcado en la historia,
provocándolas con sus escritos y enfocándolas desde su accionar de portavoz, de guía, ¿no? Y así desarrollándose voraz a lo largo de su narrativa. Nos llegó a alertar, bueno, volviendo un poco a su magnífica Rayuela, con una primera voz desgarradora pero llena de templanza. Un fragmentito de Rayuela no puedo evitar. Dice: me desperté y vi la luz del amanecer en las mirillas de la persiana. Salía de tan adentro de la noche que tuve como un vómito de mí mismo. El espanto de asomar a un nuevo día con su misma presentación, su indiferencia mecánica de cada vez. Conciencia, sensación de luz, abrir los ojos, persiana, el alba. En ese segundo, con la omnisciencia del semisueño, medí el horror de lo que tanto maravilla y encanta las religiones. La perfección eterna del cosmos, la revolución inacabable del globo sobre su eje. Náusea, sensación insoportable de coacción. Estoy obligado a tolerar que el sol salga todos los días. Es monstruoso, es inhumano. Antes de volver a dormir me imaginé, vi un universo plástico, cambiante, lleno de maravilloso azar, un cielo elástico. Un sol que de pronto falta o se queda fijo o cambia de forma. Bueno, y más adelante, en esa misma novela asoma una tercera persona que se involucra hasta fundirse con el protagonista. Y se queja, ¿no? Dice: estos sujetos creen con otros locos que no estamos en el mundo, que nuestros gigantes padres nos han metido en un corso a contramano del que habrá que salir si no se quiere acabar en una estatua ecuestre o convertido en abuelo ejemplar, y que nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo, como los famosos obreros que en 1907 se dieron cuenta una mañana de agosto de que el túnel del Monte Brasco estaba mal enfilado y que acabarían saliendo a más de 15 metros del túnel que excavaban los obreros yugoslavos viniendo de Dublivna. ¿Qué eran los famosos obreros? Los famosos obreros dejaron como estaba su túnel, salieron a la superficie y después de varios días y noches de deliberación en diversas cantinas del Piemonte, empezaron a excavar por su cuenta y riesgo en otra parte del Brasco. Y siguieron adelante sin preocuparse de los obreros yugoslavos, llegando después de 4 meses y 5 días a la parte sur de Dublivna, con no poca sorpresa de un maestro de escuela jubilado que los vio aparecer a la altura del cuarto de baño de su casa. Ejemplo loable que hubieran debido seguir los obreros de Dublivna, aunque preciso es reconocer que los famosos obreros no les habían comunicado sus intenciones. En vez de obstinarse en empalmar con un túnel inexistente, y aquí viene la bajada, como es el caso de tantos poetas asomados con más de medio cuerpo a la ventana de la sala de estar a altas horas de la noche. Bien, 40 años de su partida, pero muchísimos más que hay que contar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Totalmente. Para la construcción, sí, digo, ¿no? Para la construcción de una verdadera fortaleza, la fortaleza que él construyó a nuestras plantas, a nuestros pies. Digo, a efectos de que nosotros entremos siempre a esa fortaleza, claro, pero también me parece con el propósito de invitarnos a que seamos nosotros mismos esa fortaleza. Esto es lo increíble de un autor de esta valía. Exacto, qué lindo, qué lindo. Gracias, Gustavo, por todo lo que nos aportaste hoy respecto a Cortázar, y me parece que da para mucho más, pero lamentablemente por un tema de tiempo no podemos seguir hoy, pero lo cual no significa que el tema esté terminado, porque lo podemos continuar en otro programa. Me encantaría seguir hablando de Cortázar y de su producción. Hay muchísimo para decir y es inevitable tratar de meternos un poquito con su obra, porque la verdad que es tan plena y tan rica y tan amplia, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Gustavo, y nos reencontramos en otro programa. Un abrazo enorme a todos y mil gracias a usted. Gracias. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular?
Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Gente que trabaja con la luz y la memoria. Laburarte. Con la conducción de Cecilia Milstein por Radio Caput. Se formó como actriz en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires y como dramaturga con los maestros Osvaldo Dragún y Mauricio Cartún, entre otros. Estrenó más de 20 obras en diferentes teatros del país y del exterior y trabajó en el Teatro General San Martín y en el Teatro Nacional Cervantes traduciendo y adaptando. Está con nosotros en comunicación telefónica Patricia Zangaro. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Un gusto estar en tu programa y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. El gusto es nuestro tenerte con nosotros acá hablando con toda tu trayectoria. Hoy particularmente la temática del programa es sobre Cortázar porque lo estamos homenajeando a 40 años de su fallecimiento. Así es. ¿A vos te tocó como dramaturga escribir algo de Cortázar? No, lamentablemente no, si bien, bueno, uno de mis maestros, José Sanchís Sinisterra, de mis grandes maestros, trabajó mucho en adaptar cuentos o relatos de Cortázar. Ese trabajo, ¿no?, entre la dramaturgia y la narrativa, que Sanchís llama narraturgia, así que es uno de los autores de preferencia de uno de mis grandes maestros. Qué lindo, o sea que sí, tiene relación entonces con tu formación más que nada. Sí, así es, sí, de la narrativa al teatro, sí. Y vos... por supuesto como lectora, ¿no? Claro. Como lectora, que me remite a mis años de formación, al primer viaje iniciático a Europa, recorriendo París y tratando de capturar imágenes de Rayuela en cada rincón del barrio latino, y siempre esa atención especial a los procedimientos escriturales, ¿no? Con toda la innovación que planteó Cortázar para la narrativa. Claro. ¿Y vos tomaste algo de eso con otro autor? En realidad yo trabajé mucho en
en adaptaciones y versiones, pero sobre el mismo teatro, ¿no? Tanto sea, bueno, clásicos como Shakespeare, que trabajé mucho como dramaturgista en el Teatro San Martín, o clásicos nacionales, ¿no? Como cuando hicimos Don Chicho de Novión, con dirección de Leonor Manso en el Cervantes. Pero bueno, no he trabajado específicamente este tránsito de la narrativa al teatro, ¿no? Que frecuentaron otros dramaturgos y dramaturgas. ¿Cómo es el nombre que mencionaste recién? Que no sé si de pasar de la narrativa al teatro. Cuando te hablaba de la narraturgia. Eso, narraturgia, sí. Sí, bueno, ese es un término que acuñó de alguna manera Sanchís Sinisterra y se refiere a esa especie como de borramiento de las fronteras entre los géneros que se dio en el teatro contemporáneo, ¿no? Donde hay como un borde, un trabajo liminal entre la narrativa y el teatro, que él nombró de esta manera, ¿no? Entonces aparece mucho, sobre todo en las formas, la frecuentación del teatro del monólogo, donde aparece un sesgo narrativo muy importante. Y bueno, antes eran como muy rígidas esas fronteras entre los géneros, ¿no? El teatro era fundamentalmente el diálogo. Claro. Y ahora, bueno, hay una aproximación narrativa muy fuerte en el teatro contemporáneo. Entonces él llamó a estas formas, digamos, liminales, narraturgia. Qué lindo. Que me parece un término muy lindo. Muy interesante, sí. Y hablando de la palabra, ¿no? De que mencionabas recién, la importancia de la palabra en el teatro. Vos viniendo de una formación como actriz, ¿tuviste esa pelea interna de si prima la acción o la palabra? ¿Hay una pelea ahí entre palabra y acción? No, porque justamente en el teatro la palabra es la acción, que es lo que trabajamos en los talleres de dramaturgia, ¿no? Nuevamente citando a Sanchís, decir es hacer. Es esa especificidad de la palabra en el teatro que hace que la palabra sea performática, es decir, la palabra hace, yo nombro algo y algo es. Entonces ese es el desafío al escribir teatro, ¿no? Una de nuestras dramaturgas emblemáticas, Griselda Gámbaro, ha trabajado muchísimo eso, donde su palabra es, como decía Milán Kundera a propósito de la pintura de Bacon, ¿no? El gesto brutal del pintor, él decía, bueno, como que el pintor posa la mano sobre el rostro del otro, y lo captura, lo hace, lo deshace, lo deforma, y es una linda imagen para hablar de lo que significa la palabra en el teatro, ¿no? Como esta cuestión de la palabra haciendo. La palabra puede ser una bofetada hacia el otro, puede ser una caricia, la palabra hace. Entonces, lejos de una dicotomía, lo que plantea es el gran desafío de trabajar esa especificidad de la palabra dramática, ¿no? Claro. Sí. Y hay corrientes teatrales que se oponen un poco, diciendo que la palabra no es lo más importante, sino lo que se demuestra en la acción propiamente a partir del cuerpo, no solo de la palabra. ¿Vos tomás algo de esto o mantenés firmemente que la palabra es lo más importante, es la acción? Lo que pasa es que es muy difícil escindir la palabra del cuerpo. Somos lenguaje, ¿no? Es la condición, nuestra condición humana y social, ¿no? El lenguaje. Entonces, yo no creo en esa escisión, ¿no? Entre cuerpo y palabra. La palabra es cuerpo, es performática la palabra, esto que yo te decía, la palabra puede ser una caricia, puede ser un golpe, es el cuerpo también, la palabra.
Luego, por supuesto, hay distintas formas expresivas en el teatro, ¿no? Claro. Algunas muy ancladas en el texto dramático, otras tienen que ver más por ahí con teatro danza, digo, para ir como un arco grande, ¿no? De un lugar a otro. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Cuál considerás que es lo más difícil de escribir teatro? Y me parece que esto que te decía, por un lado concebir la palabra como acción, esta cuestión de que la palabra hace en el otro, por lo tanto no concebimos, si bien ahora, como te decía antes, el teatro contemporáneo ya no está basado solamente en el diálogo, en el intercambio de réplicas, pero seguimos considerando que el teatro es fundamentalmente un diálogo, ¿no? Sí. Pero siempre decimos que es lo menos parecido a una conversación. Es más que nada un duelo verbal, ¿no? Entonces este es el desafío, el gran desafío de escribir teatro. Y por otro lado, otro de los grandes desafíos es la administración de la información. Porque a telón levantado o a luces encendidas, en el teatro contemporáneo suele no haber telón, empieza a desarrollarse la acción y simultáneamente que se desarrolla la acción, estamos informándole al público una serie de cuestiones que el público no sabe previamente, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Dónde están? ¿Cuál es el vínculo entre ellos? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran desafío al escribir teatro. Esa doble recepción que tiene el teatro, ¿no? A diferencia de la narrativa. Cuando un personaje habla, el emisor en este caso, hay un doble receptor. Por un lado, el otro personaje y por otro lado, el público. Claro. Entonces, eso plantea un gran desafío. ¿Cómo informar al público sin que el público se dé cuenta de que lo estoy informando explícitamente? Administrando la información suficiente y necesaria, pero no excesiva. Claro. Porque por otro lado estoy hablándole a otro personaje que ya conoce un montón de cosas sobre la situación. Entonces yo te diría que esos son los dos grandes desafíos de la escritura teatral. Y también tiene, a propósito de lo que decías recién, tiene mucho que ver el actor que lo interpreta, el actor, la actriz, si transmite esta idea que vos tenías inicialmente. ¿Te pasó de ver alguna de tus obras y de sentir que no estaban bien representadas, que no estaban transmitiendo lo que vos quisiste? Sí, por supuesto. Y eso es lo más maravilloso del teatro. A mí me encanta asistir a puestas de mis obras, algunas muy logradas, otras fallidas, pero aún en esas fallidas aparece lo extraordinario del teatro. Yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas que cuando escribimos, trabajamos en un único registro posible, que es el registro lingüístico. Es decir, nuestra herramienta es la lengua, no es otra. Pretender que desde el texto vamos a controlar la escena es una utopía. Entonces el teatro propicia, la escritura teatral, propicia una escritura paradojal, que es escribir un texto cuyo destino es otro, cuyo destino es transformarse en otra materia, que es la materia escénica, donde el registro lingüístico aparece. A veces es más o menos preponderante, como hablábamos antes, pero aparecen otros registros, fundamentalmente el cuerpo, la emoción de actores y actrices, pero también la luz, el espacio, el vestuario, la música y el público, fundamentalmente. Entonces, esa escritura donde se produce ese proceso casi alquímico, ¿no? Esa transformación, donde aquello que es solo lingüístico empieza a transformarse en una materia a otra, que es la materia escénica, es absolutamente extraordinario.
Y entonces ahí aparece la sorpresa. Cuando yo asisto a alguna de las puestas de mis obras, me sorprendo siempre, porque allí aparece una realidad otra. Claro. Y esa realidad a veces me gusta más o me gusta menos, pero en lo transforma, eso claro. está lo transformador del teatro. Claro. Qué lindo. Y Patricia, ¿qué podemos ir a ver actualmente de obras tuyas acá en la ciudad de Buenos Aires o en alguna parte del país? ¿Qué obras están en cartelera? En este momento no estamos en cartelera, pero hay proyectos inminentes. Uno de ellos tiene que ver con Teatro por la Identidad, un ciclo que yo quiero particularmente. Ellos lanzan convocatorias todos los años, en este caso largaron un concurso también de textos dramáticos y tuve la fortuna de ganar con un monólogo que presentamos. El Poncho, ¿verdad? El Poncho, así es. Felicitaciones. Sí, estamos muy contentas, todo un equipo de mujeres de la escena, con Estel Gómez como directora y con Mónica Felipa como actriz. Así que bueno, esa es una de los proyectos en curso. Bueno, veremos si se reponen un par de proyectos que tuvimos en cartel el año pasado, veremos, estamos en tiempos particularmente difíciles, y otro de los proyectos que me tienen muy entusiasmada es la publicación de mi teatro reunido reciente, que también está en preparación. Qué lindo. Así que bueno. ¿Y cuándo crees que se pueda, que va a salir? Y esperemos que esto sea pronto. Bueno. El libro está casi listo como para mandar a imprenta, así que bueno, veremos cómo sigue. Creo que estamos en un momento donde cada cosa es como una incógnita, ¿no? Sí. Frente a la adversidad que vivimos. Mucha adversidad, pero bueno, lo importante es seguir haciendo, así que te felicito por todos tus proyectos. Y bueno, por supuesto yo voy a estar, en lo personal voy a estar para el estreno del Poncho. Qué bueno, sí. Qué bueno, y si presento el libro te invito especialmente. Me encantaría y si cuando tengas la fecha avísanos, así lo difundimos acá en Laburarte. Cómo no, Cecilia, muchas gracias. Bueno, un placer, Patricia, hablar con vos. Bueno, un beso grande, saludos. Gracias, Para chao. todos y todas, chao. Son los artistas, equilibristas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Con la conducción de Cecilia Milstein. Laburarte. Por Radio Caput. Y voy a leer un comunicado que sacó recientemente la Asociación Argentina de Actores y Actrices respecto a lo que ocurrió a la agresión del presidente Javier Milei hacia la artista Lali Espósito. Dice así: con insólito ensañamiento, el señor presidente de la Nación agrede verbalmente a nuestra compañera Lali Espósito. La violencia que generan sus infundadas y socarronas acusaciones públicas cuando se refiere a ella es impropia de quien debería dar el ejemplo respetando las disidencias y la condición de género, fomentando la sana convivencia entre ciudadanos y no incentivando un odio peligroso de imprevisibles consecuencias. Como presidente, debe recapacitar y desistir de lo que se está transformando en persecución política. La triste experiencia vivida por actores y actrices en un pasado no tan lejano nos advierte que tomar ese camino es de difícil retorno y puede producir un daño irreparable. Después de tanta lucha en defensa de la democracia, ningún o ninguna artista merecemos destrato alguno. Con todo respeto, el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que compartimos este comunicado desde acá de Laburarte porque nos preocupa mucho, nos preocupan estas agresiones que empezaron con esta artista, con Lali Espósito, pero no sabemos
cómo ni dónde pueden continuar. Así que nos parece importante ponerle un freno, hablar al respecto y mencionar nuestra opinión, nuestra de la Asociación Argentina de Actores, que compartimos acá en Laburarte, que no son cosas que debemos naturalizar, sino que tenemos que repudiar. Así que bueno, nos sumamos a este reclamo. Y bueno, ya se nos está terminando el programa, pero no quiero dejar de mencionar que en el programa pasado tuvimos muchos saludos y no nos alcanzó el tiempo del programa para poder decirlos y nombrar a nuestros amigos, amigas que de alguna manera nos hicieron llegar su saludo, y es importante para nosotros para fomentar este programa y para sentirnos acompañados. Tuvimos un saludo desde Brasil. Rui Andrade nos saludó desde Brasil, que sigue siempre el programa Laburarte, así que bueno, un gusto enorme para él. No lo conocemos personalmente, pero nos pone muy contentas que nos siga, que siga el programa, que siga Laburarte, así que te saludamos y cuando quieras volver a comunicarte, estamos a disposición. Y también quiero saludar a mis compañeros, a Fernando González y a Alberto Murciego, que también me saludaron en el programa pasado, en el programa de inicio de la tercera temporada, y por una cuestión de tiempo no pude mencionarlos. Después me lo reclamaron, así que les dije, no se preocupen, en este segundo programa los voy a nombrar porque me pone muy contenta. Yo sé que ellos están ahí, que siguen el programa, así que bueno, los saludo especialmente. Y también, bueno, saludos por las redes sociales, por Instagram, que no tengo ahora el tiempo para leerlos a todos, pero los voy a ir leyendo, y de paso les cuento, les comunico si alguno no sabe. Tenemos, bueno, además del Instagram y de las redes sociales propias de la radio, que son que nos encuentran por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube, que pueden seguir el programa ahora en vivo por YouTube de Radio Caput, o por www.radiocaput.com. Además tenemos el Instagram y las redes sociales del programa de Laburarte. En Instagram, que es el que más utilizamos, es labur-arte. Ahí vamos subiendo todos los programas, vamos con el anticipo de lo que vamos a tratar en el programa, y también todos los mensajes, todo lo que quieran comunicarse por ahí. Hemos recibido, bueno, sobre todo el año pasado, mucha gente, muchos artistas se comunicaron para avisarnos de distintos proyectos y bueno, y generamos un intercambio, así que decirles también que está abierto ese canal de comunicación. Recomendación para el fin de semana: principalmente voy a recomendar la obra teatral Narices, en el que trabaja nuestra compañera Marina Schwartzman, que va a estar presentándose mañana viernes y sábado, este fin de semana, en el Anfiteatro del Parque Centenario, de manera libre y gratuita. A las 20, les recomiendo que vayan una hora antes por si se llena y para asegurarse su lugar, pero es gratuito, es una versión de Hugo Midón, así que bueno, lo recomendamos porque es de muchísima calidad, coreográfica, texto, actrices, bailarines. Estuvo el año pasado en un teatro por calle Corrientes y ahora tienen la posibilidad de verlo de manera gratuita, así que no se lo pierdan. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 18 por Radio Caput. Muchas gracias. Se va al atardecer, se va a trabajar al atardecer, pasa la estación y se toma el tren, chiflan del furgón, miran del andén al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol.
Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, cruces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ya ves, pasa la estación y se toma el tren, el tercer vagón. Me dio suerte ayer al atardecer. Pasa la estación y se toma el tren al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ya ves, no tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ya ves, no tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ya ves, basta la estación y se toma el tren. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa.